Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Bueno, hola gente linda, bienvenidos a este capítulo. Hoy estamos con un súper invitado desde Colombia, Jorge Eliezer Gómez López. Él nos va a contar un poquito quién es, pero además de ser autodidacta, él se llama autodidacta, pero mentira que ha estudiado un montón de cosas, de ser papá, de ser homeschooler, él es autor. Él se dedica a hacer conferencias de temas relacionados a educación y no solamente conferencias porque tiene unos programas maravillosos, tiene libros, acaba de publicar su libro TDAH, Atención y Concentración, la clave del aprendizaje. Y bueno, tiene un canal de YouTube maravilloso que se llama Yo Soy Inteligente y que además tiene un programa para todo lo que es incentivar la lectura natural de manera temprana en los niños, que se llama también así Yo Soy Muy Inteligente. Después vamos a poner, Jorge Eliezer, todos tus datos y todo tu YouTube y todo para que la gente te pueda encontrar en la descripción del episodio. Pueden buscar todos los datos de Jorge Eliezer. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante para nuestros nenes, ya sean neurotípicos, neurodivergentes, de cómo promover hábitos sanos para el aprendizaje. Entonces, pues bienvenido Jorge Eliezer, cuéntanos qué más quieres decir de ti como para que la gente que te esté escuchando te conozca y sepa con quién estoy hablando. Pues Adriana, muchísimas gracias por la invitación. Eres muy amable y encantado de poder compartir con tus oyentes las experiencias que hemos venido acumulando en una vida dedicada en gran parte a trabajar sobre la educación. Alguna vez, cuando estaba en la universidad, encontré un libro que se llama Superaprendizaje y me generó una cantidad de expectativas enormes respecto a que podría haber cambios sociales grandes si hubiera un mejor sistema educativo. Y entonces ha Definitivamente. sido como mi motor, mi ilusión. Empecé con mis hijos, por supuesto. Ujú. Perdóname, me equivoqué. Empecé conmigo mejorando malos hábitos que traía, mala lectura, y luego quise dejarle a mis hijos una influencia distinta. Soy afortunado, tengo dos hijos maravillosos, ya profesionales, pero sí hace ya como 25 años me dedico a dar conferencias, y compartir a través de unos programas que he desarrollado estas ideas con las cuales pretendo que se aprovechen mejor de lo que tú hablas, los primeros años en la vida de un ser humano. Desde crear un entorno muy saludable para que no vaya a haber interferencias en el desarrollo natural de todo el potencial con el que llegamos a esta tierra, hasta propiciar estimulación adecuada, no abusiva, no exagerada, No sino adecuada, sobreestimulación, algo estimulación. así. Sí, Sí, sí. es que al principio se exageró. Cuando salió la frase aquella, o las usas o las pierdes, Donald Hebb, pues la gente también se enloqueció a hacer mil cosas a la vez y produjo perturbaciones, pero en la vida Sobre todo se todo moderando. desde un lugar en donde no se tenía en cuenta todo lo que era el cumplimiento de hitos naturales del desarrollo de los niños. O sea, la idea no es acelerar, sino promover como dices tú, ese potencial natural, que además cada etapa del desarrollo tiene sus necesidades, tiene sus hitos, ¿no? Perdóname que te interrumpí. Sigue, No, por no, favor. está bien. No, de hecho, y parte de lo que podríamos compartir es que, por ejemplo, en el desarrollo físico, motriz del niño, el mejor director técnico es el propio niño y su curiosidad por explorar el mundo. Entonces, si por sobreprotegerlo le alcanzamos las cosas, le estamos quitando la posibilidad de que gatee, por No ejemplo. solo le quitamos, sino si le ponemos casco, rodilleras, la mochila por si se cae para atrás, toda esa cantidad de artilugios que hoy en día nos inventamos para que nunca se golpeen, lo que hacemos es que el día en que le quitamos el casco, el enano se rompe la cabeza porque nunca aprendió a manejar su cuerpo en el espacio, ¿no? Entonces, qué Sí. importante eso que hablas, el desarrollo natural, los contextos naturales. Buenísimo. Bueno, síguenos contando entonces un poquito más de esta historia. Empezaste contigo, después con tus hijos. Sí, hicimos un proceso de enseñarles a leer con una metodología diferente, más encaminada a los procesos naturales de aprendizaje. Mira, se difunde mucho y la academia en su gran mayoría, cuando enseñan técnicas de lectura, siempre recomiendan la conciencia fonémica. Y yo creo desde mis investigaciones que es un error. No necesitamos explicarle al niño el sonido de cada letra. No, el cerebro, y esto hay evidencia científica mucha,
el cerebro tiene la capacidad de las palabras extraer patrones y luego construir nuevas palabras. Ujú. Entonces, cuando le explicamos, mira, el primero que habló de esto fue un tal Joseph Jacotot, que nació en 1770, murió Ah. en 1840, y decía literalmente que explicarle al niño que la M con la A sonaba ma era atontarlo. Hoy día la neurociencia lo ratifica. Dice que Ajá. demasiadas explicaciones coartan en el niño la posibilidad de activar la capacidad de extraer patrones, construir algoritmos y hacer nuevas formulaciones. Te pongo un ejemplo literal. No sé si tú escuchaste que tu hija algún día te dijo, yo ya sabo eso. Sí, ajá. Entonces, ¿por qué dicen yo ya sabo si tú nunca le dijiste sabo? Porque Sí. ellos a través del yo canto, yo bailo, yo juego, Ujú, ujú. descubrieron que era como yo saber, yo sabo, y Claro. lo hicieron por aplicación de un patrón que descubrieron. Claro, el español tiene irregularidades y uno sutilmente le corrigió, se dice yo ya sé. Ah, bueno, por ahí se equivocó dos, tres veces más, pero ya después aprendió que se dice yo sé. Y Sí, así, sí. yo me acuerdo que había un comercial interesante que decía, era para que se poniera nervioso. El niño también supone que poniera porque decía, si yo supiera, si yo bailara, y entonces conjuga automáticamente. Ajá, Hay un, ajá. hay un autor, un señor, ya tiene como 95 años, Noam Chomsky, Sí. habla, da su teoría de la gramática generativa innata. Y Ujú. es que uno no necesita que nadie le explique las reglas del lenguaje gramaticales para poder hablar correctamente. Basta sumergirse en un ambiente donde haya personas que lo hablen bien. Entonces yo me basé en Ahí esa te quiero teoría. interrumpir porque es que quiero subrayar y poner en negrilla y en mayúscula algo que acabas de decir, que también está sustentado por la investigación y por investigaciones muy recientes, y es donde haya personas. Porque lo que se ha visto es que la curva de aprendizaje en la adquisición de cualquier conocimiento, incluso el lenguaje, depende de la relación con los adultos de cuidado. O sea, una pantallita con un programa en donde no haya un adulto que te acompañe, en donde no haya esta interacción gozosa, amorosa, divertida. No digo que no esté la pantalla, no digo que no esté, pero no podemos dejar la educación, por ejemplo, del lenguaje o de cualquier cosa solamente a las pantallas. ¿Sí? Bien, pero perdóname que te interrumpa. Voy a ser un poco más contundente. Interrúmpeme lo que quieras, por favor, porque yo también te voy a interrumpir mil veces. Mira, imagínate que lo que están recomendando hoy día a la luz de la evidencia de lo que está pasando con las pantallas es que antes de los 14 un niño no tenga celular y antes de los 16 no No tenga haya redes redes sociales. sociales y que haya cero exposición en las pantallas hasta los 6 años. Antes decían hasta los 2. Y la realidad es que nuestros niños están pasando en promedio, y te hablo infancia temprana, yo sé que tú sabes estas estadísticas, dependiendo del país, algunos niños pasan hasta 4 horas a 5 horas enfrente de una pantalla. ¿Sí? Sí, y con las consecuencias devastadoras en el desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje. Ujú. Imagínate que sí, han hecho experimentos en los que descubrieron que si un niño escucha mucho en las pantallas, pero no a las personas en tiempo real y de carne y hueso, no desarrolla el lenguaje, al contrario, se retrasa. Mira, Parece que yo hay no me algo, acuerdo el nombre porque aquí está así mi tema de memoria y atención presente, pero estoy segura que tú sabes, o tal vez te suena, te resuena, esta mujer maravillosa que estudia el desarrollo del lenguaje en los bebés, que hizo este experimento con niños americanos aprendiendo mandarín. Y a unos niños les pusieron a ver un programa súper bien desarrollado de mandarín en, haz de cuenta, como un Plaza Sésamo, o sea, en pantalla. Entonces, sí, la bolita en chino o en mandarín, lo que fuera, y a otros los pusieron, ni siquiera era pedagoga, sino con una nana que les jugaba en mandarín. Y la curva de aprendizaje de los niños que jugaban con una persona con la cual disfrutaban, porque los niños aprenden desde la motivación de la relación con el adulto de cuidado. Fue una curva de aprendizaje estupenda, mientras que la curva de aprendizaje de los niños que aprendieron con las pantallas fue casi plana, o sea, no aprendieron. Y como dices tú, además no solamente no se aprende, sino se atrasa el lenguaje porque eso está recontra demostrado. ¿Sí? así es. Me hiciste acordar que yo conocí un estudio que hicieron parecido, en el que efectivamente una profesora les enseñaba a los niños chino mandarín presencialmente, pero resolvieron grabar las clases y mostrársela a otros niños. Y la diferencia fue enorme. Los niños que veían en un televisor la clase la misma
con lo que los otros habían aprendido, ya no aprendían, Así es. porque no establecían esa conexión real. Y es válido para todo el proceso No de solo del lenguaje, sino emocional, el aprendizaje de lógico. todo. Mira, también la curva de aprendizaje, por ejemplo, en conceptos prematemáticos, que para nosotros concepto prematemático en bebés no son sumas restas, es arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, afuera, porque eso es lo que después te permite irte a chiquito una cuadrícula y escribir después. Realmente no es lo mismo tener un payasito plim plim en la televisión diciendo arriba, adelante, a tener un niño en un parque escondiéndose detrás del árbol, adelante del árbol, arriba del rodadero, abajo del rodadero, porque es que el cuerpo y la piel es el canal que alimenta a ese cerebrito. O sea, si ese niño no se mueve y está sentado, no va a aprender. Mira, a mí me encanta cómo divagamos porque dijimos que íbamos a hablar de una cosa y mira, me encanta este tema. Qué bien. No, fantástico. De hecho, una de los últimos datos que me sorprendió es que un niño entre los 0 y los 3 años tiene una explosión sináptica en el que cada segundo hace más o menos 1 millón de sinapsis. Sí. Resulta que nosotros, al no ver eso, subestimamos que el niño está aprendiendo sin que nos demos cuenta una cantidad increíble de cosas más allá del contenido directo que queremos transmitirle. Él no solo nos está viendo, sino que cuando le hablamos está viendo la postura, cómo nos movemos, Todo. cómo movemos los labios, la boca, si movemos las manos, y además capta olores. El cerebro aprende mejor cuando la experiencia es multisensorial, por eso es que las pantallas están generando pésima memoria. Mm. Imagínate que tú a veces vas por la ciudad de Guayaquil y caminando por una avenida, allá al pie del edificio del Tornillo, dices, carachas, me acabo de acordar de Margarita, mi compañera del colegio, pero ¿cuántos años sin verla? ¿Por qué me acuerdo? Pues los neurocientíficos llevaron las experiencias al laboratorio y descubrieron lo siguiente. Puede Los que a lo valores. lejos haya pasado una persona que llevaba una ropa parecidísima a la que usaba tu amiga cuando tú la Un olor de frecuentabas. un perfume, o Exacto. claro, sí, sí. Eso es lo que no deja la panzana que el niño conoce o la jirafa Y que ve en la sabes pantalla. que eso es lo que también a veces se roba un aula de clase, ¿cierto? Claro, claro, totalmente. Es que el aprendizaje se da en dos facetas generales. Uno que se llama aprendizaje espontáneo, directo, donde el cerebro utiliza los 5 sentidos para interactuar con el entorno en la vida real, como lo decía Montessori. María Montessori decía que la educación debería ser en la vida y para la vida, ponerle contexto y Ujú, dejar que el niño explore con los 5 sentidos. Pero en el aula, pues a veces nos sientan en un pupitre y nos ponen frente a una pizarra donde el profesor con unos garabatos abstractos nos intenta enseñar matemáticas. Así no se aprende. Así ujú. es demasiado limitado. Por eso esos aprendizajes terminan generando aburrimiento. Y a veces ese aburrimiento hace que la mente del niño se vaya a pensar en una cosa que sí le agrada y después, más tarde, el rendimiento baja y dicen, es que es TDAH. Y ahí hay un error de sobrediagnóstico. Sí. Yo tengo una disyuntiva en la que planteo, el TDAH ha sido asociado con una alteración neurológica en la que se disminuye la producción de dopamina, Ujú. de noradrenalina, de serotonina, en fin. Pero resulta que lo podemos ver desde dos puntos de vista. Un niño no produce suficiente dopamina y por eso Está no se desmotivado. concentra. Claro, es que es primero el huevo o la gallina. Claro. Exacto. O un niño no se concentra porque las actividades no son agradables y entonces su cerebro no segrega dopamina. La idea es que Además, si yo creo que sabes, yo también siento un poco hablando de contextos, bueno, terminamos hablando de contextos del aula, pero qué importante es trabajar con los intereses del niño, porque el interés del niño automáticamente conecta con la motivación, motivación, dopamina, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino hablamos al principio de esto de la aceleración. Hoy en día los currículos cada vez empiezan a edades más tempranas con temas para los cuales todavía no están listos, ¿sí? sí, Entonces estamos haciendo una aceleración dramática de los contenidos, porque ni siquiera son procesos de aprendizaje, sino contenidos, en donde muchos niños logran llegar a acelerarse a ese nivel, pero muchos se quedan no porque estén por debajo, sino porque están en su nivel natural. ¿Sí? sí, Vygotsky lo llamaba la zona de desarrollo Sí. próximo, que hay que Ujú. identificarla y no hacer saltos cuánticos
como si subo en la escalera de mi casa pasando del primero al séptimo escalón en un solo paso. Eso es lo que pasa cuando el niño termina frustrado y creyendo que no puede, generando baja autoestima. Y Fíjate además, hasta no dónde llegamos. solamente esto, porque tú estás hablando del salto cuántico para el que necesita todavía estar acá, pero acá también vienen nuestros niños de altas capacidades que necesitan el salto cuántico porque están Claro, 7 peldaños más arriba, entonces mantenerlo en este escalón, porque todos los demás están en este escalón, también es sumamente desmotivante. Qué importante la zona de desarrollo próximo. Cada niño está en un tiene la lugar propia. distinto. Y tiene ¿Sí? su, sí, por eso la educación que se hace con estilo fábrica, molde galleta, pues termina siendo para la mayoría discordante, no hace acopio de su real proceso, de su ritmo, de sus conocimientos previos, y por ahí empieza la educación a fallar. Pero claro, hay mucho que analizarle al sistema educativo que No. podríamos decir no encaja. eh, Voy a especular algo nuevo contigo hoy. Yo Especula, especula. aspiro a que esto que está ocurriendo en tiempos, década 2020, con la aparición de los modelos de inteligencia artificial que nos tienen enloquecidos, puede que nos aterrice un poco para darnos cuenta que ya no es pertinente memorizar datos. Eso lo está haciendo la Big Ojalá, Data. ¿sabes? Porque es que estos sistemas todavía basados en la memoria de conceptos y no en el promover procesos, pero bueno, en fin. Pero mira, nos estamos yendo a otro tema que se nos va todo, 8 programas en eso. Mira, de verdad te voy a volver a invitar. Qué barbaridad, se nos acabó el tiempo. No, mira, volvemos otra vez al tema principal. Creo que hemos abierto temas importantes que nos vuelven a este tema de, y bueno, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños, ya sean neurotípicos o neurodivergentes, porque aquí no importa realmente el cableado de este cerebro, a generar hábitos más sanos que promuevan contextos para un sano aprendizaje, un aprendizaje natural, un aprendizaje desde la motivación? Entonces, de pronto, si nos puedes dar un poquito de luz, ya saben, tienen que comprar también el libro porque el libro está más profundo, hay más tema, está desarrollado, pero cuéntanos un poquito. Creo que lo primero sería trabajar el tema de la exposición a las pantallas. Dime si estoy equivocada. Total, no es conveniente que el niño conozca el mundo a través de las pantallas, pero vayamos a lo inicial. Primero, si tienes programado tener un hijo, procura desde ya trabajar en tu espacio emocional para que sea equilibrado. Por Que de favor. pronto que el niño no sea producto de que hice mal las cuentas o de que falló el método, sino Ok, que para que realmente mi lo matrimonio planeé. esté bien, necesito traer un hijo al mundo para que sea el pegamento entre dos adultos que están teniendo dificultades, Exacto, ¿cierto? que haya realmente un propósito bien pensado, bien estructurado en cohesión familiar para que ese niño llegue en las mejores circunstancias, Ujú. que yo haya hecho conciencia de que ese niño va a requerir tiempo para poderlo acompañar en su proceso de crianza, educación, socialización. Luego, procura llevar siempre una vida lo más tranquila posible y haciendo una cosa a la vez. Voy a dar un punto clave, no sé si estoy saltando, pero voy a dar un punto clave. Desde el principio, si un niño observa que mi papá, mi mamá, los seres que tengo más cercano, cada que hacen una cosa no hacen sino esa cosa y la hacen con sumo cuidado, con mucho detalle y no abandonan esa tarea hasta que no la terminan, pues yo copio el patrón. Porque entre otras cosas al TDAH se le atribuyen varias causas. Una de ellas es crecer en un ambiente desordenado, donde hay multitasking. Y eso está demostrado que eso es pésimo. Y Bien, sabes que realmente el aquí cerebro. un poco tomando esto que estás diciendo, es siempre entender que todo lo que pase con nuestros hijos es estrictamente vinculado a lo que pase con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros también estamos muy inatentos, nosotros estamos todo el día en el celular, nosotros estamos todo el día haciendo 8 cosas a la vez, nosotros estamos todo el día con el celular en la mano diciéndole ya ahorita, ahorita tantito, ahorita. Nosotros estamos con el celular, dizque jugando con ellos. Entonces, me encanta este mensaje y quiero recalcarlo y es empezar por nuestro ejemplo de bajar el ritmo y de enseñar la conciencia plena en lo que hacemos. Exacto. ¿Sí? Detente y empieza a disfrutar tu aquí y ahora, tu presente, haciendo las cosas con absoluta entrega. Si la gente se diera cuenta cómo se favorece el desarrollo neurológico, el proceso cognitivo a través de hacer una sola cosa a la vez
y más bien hacerla a profundidad, porque nos hemos convertido en un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Entonces, de todo opinamos, pero no llegamos al No fondo de sabemos las de cosas. nada. Sabemos de Entonces, todo y no hacemos nada. eso. Entonces, acostumbremos a los niños. Le vas a regalar un juguete que le sirve para explorar habilidades, tu motricidad. Haz lo siguiente. Primero toma tú el juguete y explóralo con tu mirada, gíralo, míralo, desbarátalo, vuélvelo a armar. Pásate varios minutos y luego sí entrégaleselo al niño. ¿Qué hace el niño? Te imita. Claro. Hay unas neuronas espejo que hacen lo mismo que vieron que los otros hicieron. Hay un experimento del doctor Albert Bandura referente a la violencia, a la agresividad que los niños Mm. desarrollan. En un cuarto dejan 10 cosas. Dentro de ellas hay una muñeca inflable, por una puerta permiten que entre un señor, en un vidrio unos niños están mirando, el señor entra, juega, pero cuando llega la muñeca la empieza a golpear, le da golpes, la bofetea, luego sale, abren la puerta y dejan que entren los niños. Y los niños entran, buscan la muñeca y empiezan a golpearla y buscan maneras nuevas de golpearla. Mm. En Mm. otro caso, otros nuevos niños les dejan ver todos los juguetes, entra el señor, da una vuelta, sale, se va y deja que los niños entren y Ujú. ninguno golpeó la muñeca. Es que, Lo es que que demostró mira, el es algo que experimento, siempre hablo con mis papás en mis programas de vínculo y de apego temprano. Es entender que la base del aprendizaje no es dar mucha información. La base del aprendizaje está en tu hijo te observa, tu hijo te imita, tu hijo repite. Y necesito claro, muchas repeticiones y tiempo para instalar ese aprendizaje. Entonces, ¿qué estoy haciendo enfrente de mis hijos? ¿Sí? eso. Obsérvalo cuidadosamente, Mm. descubre a tu hijo, para los que tengan hijos más grandecitos ya en edad, descubre qué le gusta y háblale de eso. Búscale Mm. literatura de esos temas, conversa, pregúntale, felicítalo por lo que ha aprendido, foméntale la imaginación y tú qué harías con eso y qué más podrías hacer. Y de esa manera el niño se va a sentir en su zona cómoda porque tú ya mencionaste una clave. Partir de los intereses del niño, no Mm. de los del adulto, ya sea el Sí. sistema educativo, el Estado, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que generalmente son los que rigen las políticas. No, hay que partir del interés real del niño y a Ujú. través de él es facilísimo centrar la atención. Hay Sí. niños que a mí me invitan, a veces las mamás, que le observe a su hijo porque lo diagnosticaron TDAH. Llego a la casa y el niño está jugando con unos dinosaurios que le regalaron de hule. Y entonces la mamá dice, ven que el señor quiere hablar contigo y el niño no quiere. Y yo le interrumpo, le digo, señora, déjelo, por favor, no se preocupe. Yo me acerco donde el niño y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué estás haciendo? Jugando. Y me encantan esos muñequitos, ¿cómo se llaman? Mis dinosaurios. ¿Y cuántos son? Dice 10. ¿Cómo se llaman? Y empieza a nombrármelos uno por uno y me habla de cuándo nacieron, cuándo se extinguieron, si eran herbívoros, si eran vegetarianos, si eran carnívoros. Yo le pregunto a la señora, ¿y cómo supo todo eso? Dice, es que esos juguetes venían con un libro y se la pasa todo el día leyéndolo. Le digo, Claro, pues y no, con esos TDAH. dinosaurios es más fácil enseñarle a sumar dinosaurios en vez de manzanas y es más fácil enseñarle a Ah, escribir rinoceronte, digo, rinoceronte, imagínate, triceratops. Triceratops, Estoy bien exacto. con los dinosaurios. De Pero pronto hacen claro, parte de es la trabajar descendencia. desde la motivación y desde el interés natural del niño, ¿no? Y siempre, siempre los niños van a tener intereses, siempre, siempre. Es que no hay un solo niño que no tenga intereses, ¿sí? Sí, entonces, fíjate, ahí empezamos nosotros bien. Entonces, para no hacer tan extensa la cantidad de recomendaciones, centrémonos en eso. Una cosa bien hecha y Mm. luego otra. Entonces, Ujú. practiquen estos dos hábitos. Primero, haz tú para que modeles con el ejemplo en tu hijo una buena conducta de atención y concentración. Practica tú hacer una sola cosa a la vez. Yo Ujú. les recomiendo mucho usar la mesa del comedor. Cuando se sienten en el comedor, no lleven el celular, apaguen el televisor, la radio, Sí. todo y hablen de la comida. Mm. Hablen de los colores, hablen de los sabores, hablen de la preparación, hablen de la nutrición, hablen de cómo masticarlos, del manejo de los cubiertos, todo lo que esté relacionado con la comida, y ahí empieza la base de atender una sola cosa a la vez. Sí, Es sabes que algo que yo debemos educar todos. dentro de mis modelos, perdóname que te interrumpa, dentro de mis modelos de Sí, intervención, tengo un modelo de intervención, bueno, no es mío, estoy certificada con un modelo de intervención por biofeedback para temas clínicos en infancia temprana. O sea, cuando tenemos dificultades ya, el niño que no come nunca, este tipo de cosas, el que no duerme. Y es impresionante cuando uno se filma y se ve. Y el problema no es de alimentación, el problema es de desconexión, el problema no es de disciplina, el problema es de desconexión, el problema no es de sueño, el problema es de desconexión.
Si nuestros niños se sienten conectados a sus adultos, nuestros niños van a observar y nos van a seguir. ¿Sí? Y te refiero a Perdóname un que es que yo estudio me que, emociono y te interrumpo. está bien, no te preocupes. Lo importante es que le sea útil a los oyentes. Mira, Sí. en España en el 2000, 2001 hicieron un estudio y le preguntaron a muchos niños si ellos preferían ver televisión o si preferían jugar con papá y mamá. Y la respuesta asombró. Yo prefiero jugar con mi papá y mi mamá, lo que pasa es que ellos no están, Mm, por eso veo televisión. Ese estudio lo ratificaron en el 2017, donde ya se incluían las pantallas y respondieron más o menos lo mismo. El niño siempre va a querer el calor del padre, de sí. la madre, del otro, pero al no tenerlo, se refugia en esos aparatos que infortunadamente sí están causando estragos. Si la conexión a través de las redes fuera positiva, no habrían nombrado en Japón y en el Reino Unido Ministerio de la Soledad. Ujú, ujú. ¿Por qué lo nombran? Porque la gente, a pesar de tener esa conexión con las pantallas, se siente sola. Además, tú sabes la curva que ha crecido en temas de salud mental en niños y en adolescentes es la misma curva de acceso a redes sociales y de acceso, o sea, realmente es una locura lo que está pasando con las pantallas y no solamente por el contenido que ven, sino por el tipo de estimulación que genera a nivel neurológico, que eso es lo que a veces me dicen, ay, pero qué exagerada, no, es que realmente es un tipo de estimulación que sobreestimula, así de sencillo. Así uno los vea quietitos, así hipnotizados, esa cabeza por dentro está que no puede más, ¿sí? Y además que generamos estos hábitos adictivos de querer el consumo rápido, del estímulo rápido y hoy en día cada vez es peor, porque hoy en día nuestros niños ya no pueden ver un video que dure más de un minuto, ¿sí? Sí, no, de acuerdo. Es una barbaridad lo que estamos haciendo con el cerebro de nuestros chiquitos con estos aparatos creyendo que los entretenemos, creyendo que les damos compañía, pero realmente los estamos aislando. Bueno, síguenos contando. Entonces, ¿qué otro ejemplo por nosotros? Modelar, hacer nosotros una cosa a la vez, llevar el ejemplo, la calma, ¿no? De bajar un poquito las revoluciones. Sabes, yo siento, a mí en la pandemia se me hizo tan evidente lo acelerado y tóxico que está este mensaje de nuestro mundo de que hay que hacer mil cosas y si no haces mil cosas no eres exitoso y entonces recuerdo un lema que estaba rondando por todos lados en las redes sociales de si no sales con emprendimiento, con doctorado y no sé qué, estás desperdiciando la pandemia. No, no, no. Hay gente que no quiere estudiar un doctorado y está sobreviviendo, y hay gente que está en duelo, y hay gente que por primera vez se da cuenta que está pasándola bien en casa, ¿sí? Entonces, un Sí, poco es como ese mensaje de bajar estas revoluciones, este mensaje del consumo, es que es como fast food para la mente y para todo. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser efectivo, todo tiene que ser... No, podemos hacer las cosas claro. despacio y una a la vez, ¿no? De acuerdo, esa es la meta. De hecho, se ha puesto como terapia todo esto del mindfulness de moda, porque sí se ha comprobado. Dicen que hay tres maneras de modificar anatómicamente el cerebro. Una es con el deporte, movimiento físico, otra es con la respiración rítmica y controlada y otra es con la meditación. El mindfulness, para mí entender, es una combinación entre la respiración rítmica controlada, pausada, Y la suave y la meditación. meditación. Pues sí. Es una, es una combinación y se demostró que con eso se mejora. Hay evidencia científica de que lo trajeron a América por los beneficios que traía a la mente y al cuerpo de los seres humanos. Hay una máxima que yo rescato desde tiempos legendarios, 2500 atrás se hablaba del conócete a ti mismo. Voy a Mm. dejar este mensaje porque me encanta. Mira, a veces nos dedicamos a estudiar mucho lo de afuera, el átomo, la materia, no sé qué, y no nos conocemos a nosotros mismos. El mismo Juan Jacobo Rousseau, cuando para resarcirse de haber sido un padre abandonetas que dejó a sus hijos en orfanatos, Bandonetas. escribe el Emilio, que fue un tratado sobre la educación, dice en los primeros capítulos, dice, lo primero que hay que enseñarle al Emilio es a que se conozca a sí mismo. Y eso estaba impreso hace 2500 en el templo consagrado al dios Apolo en Delfos, en Grecia, conócete a ti mismo. Y cuentan también que dizque una de las enseñanzas fuertes de Jesús, lo que pasa es que no hacen parte de la doctrina que sobrevivió, era el agnosticismo, el conocimiento de uno mismo. A nosotros mismos, ignosis era conocimiento. Ujú, ujú, Pero cuando en el año 1995 Daniel Goleman hace pública la teoría de la inteligencia emocional, ujú.
Adivina de qué trata la IA, la inteligencia emocional, de conocernos a nosotros Conocerse uno mismos. ¿Cómo? mismo, claro, porque además estamos siendo criados desde lugares donde nos enseñan que esas partes que son partes nuestras son malas partes y nuestra educación tradicional es una educación llevada a ignorar la rabia, ignorar la tristeza, ignorarla. Y qué casualidad que nuestros niños tengan problemas de frustración y qué casualidad que pero si los papás también, ¿sí? Sí, es Entonces, el una, sí, problema es sí, que yo siempre digo con mis papás con los que trabajo, para poder acompañar primero a tu hijo a regularse emocionalmente, primero tienes que llegar tú a la edad, a la madurez emocional que deberías tener a la edad que tienes, porque ahorita están al mismo nivel. Un sí, señor sí, de sí, 45 con un nivel de emocionalidad de 2 años, con otro de 2 años. Entonces, sí. necesitamos darnos el chance de poder entendernos, ¿no? Sí, hago el paréntesis. Agravado por una circunstancia en lo que he estudiado de las emociones, al principio hay 6 emociones primarias básicas y se van matizando con la adopción de conceptos, con la cultura que nos rodea. Entonces, puede ser que el adulto de 42 tenga una torpeza ampliada emocional, Sí. que la manifestación de sus emociones no sea esa primaria del niño, entonces el niño puede tener unas emociones muy básicas y naturales y Normales útiles y para la naturales para un supervivencia, niño, claro, por pero supuesto. las del adulto de 42 ya son elaboraciones de culturales y de mal Sí. gestión de las experiencias que lo hacen cometer errores perversos, fatales. Acuérdate que una cosa es emoción, otra cosa es sentimiento, y a veces lo que nos hace daño a los adultos no son las emociones que vienen a salvarnos, sino el sentimiento que Pues perdura. es Es que las decir, emociones vienen esa es la emoción, o sea, es lo que nos hace sí, ponernos en movimiento. sí, Como decía, el dolor es inherente a la vida, pero el sufrimiento es opcional. Y, sí. ¿sí? O sea, Esa es, el sufrimiento viene por, tal vez por la emoción, por el sentimiento que surge después de haber experimentado. Es decir, yo puedo sentir ira porque alguien me pisó y me dio ira, pero si a los 10 minutos estoy pensando cómo ir a darle un puntapié, eso ya o se por qué llama no un le hice, o por qué no sentimiento de le di el venganza. puntapié, o por qué, y dos Sí, meses después me acuerdo, ¿y por qué no le di el puntapié? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ese ya es un sentimiento que carcome por dentro. Claro, claro. Entonces, ahí es donde hay que aprender. Y lo que tú dices es clave. Cuando uno sube al avión, ¿cuál es la recomendación del auxiliar de vuelo? Si hay pérdida de presurización en la nave, ponte Primero la tú. máscara tú. Haz Sí. con las emociones lo mismo, aprende. Mira, Sobre todo que a quiero veces, aquí como ir aterrizando una cosa importante que venimos diciendo como dentro del contexto, pero quiero ponerla de manera concreta, porque estamos hablando de cómo generar contextos y hábitos sanos. Definitivamente siempre estar recordando que el primer lugar donde tenemos que empezar a trabajar es en nosotros los adultos, en sí, nosotros. así es. Si hay Eso un es problema sabiduría. con un niño, hay un problema con los adultos. Así haya un diagnóstico, así tengas un nene con TDAH o con autismo o con altas capacidades, si en casa las cosas no están funcionando, el trabajo se empieza con los adultos y con nuestro mundo emocional y con las herramientas que necesitamos adquirir para poder entregarlas, porque yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Sí? Claro. Tan cierto es esto, lo decía doña Marta eh, Chávez, Marta Alicia Chávez, mexicana, tu hijo, tu espejo. Sí, Ahí lo cuenta, sí. que uno es el reflejo. Es tan cierto que muchas personas llegan al diagnóstico de TDAH porque el niño está teniendo problemas en el colegio y cuando el médico profundiza descubre que el papá lo sufre. Pues, ¿tú qué crees que pasa con la mayoría de papás que llegan a este consultorio y me dicen, es que mi hijo, es que mi hijo, y cuando empezamos a ver, el papá también tiene autismo o la mamá tiene TDAH o también hay altas capacidades, porque es que aquí hay un factor hereditario importante, entonces también tu hijo, tu espejo, qué lindo es el camino cuando si hay un diagnóstico, yo también puedo empezar a sanar ese niño que no fui reconocido, que no fui ayudado desde lo que necesité en ese momento, ¿no? Porque Es un no se tratamiento. sabía, no porque hubiera malas intenciones, de esto no se hablaba en nuestra época, ¿no? Jorge Eliezer, se Ese, nos está acabando el tiempo. sí, A ver, dame ahí otras perlitas así como cómo generamos contextos o hábitos sanos para el aprendizaje. mira, indudablemente yo detecté y lo voy a compartir ya que el tiempo es escaso, que la lectura es fundamental. Voy a contar lo siguiente, mira. La lectura se puede aprender de manera natural. Es más fácil aprender a leer que aprender a hablar. Se ha podido establecer que a nivel neurológico se hace mucho más trabajo aprendiendo a hablar que aprendiendo a leer.
porque leer es una derivación del hablar. Al fin y al cabo, todo lo que representamos con grafías es lo que hablamos. Y el gran trabajo ya lo hizo el cerebro aprendiendo a hablar. Ujú, Pero calcula que para poder hablar, una investigación en la Universidad de Kansas descubrió que los niños que escuchan muy pocas palabras, 5 millones al año, 15,000 en los 3 primeros años, terminan teniendo dificultades de lenguaje, dificultades para aprender a leer. Que los ujú. que eran de estrato alto, que recibían hasta 45 millones de palabras en los 3 años, es decir, 15 millones cada año, tenían una ventaja excepcional. Finlandia tiene una propiedad interesante. Ellos escolarizan a los 7 años, no Ujú. antes. Tienen un año de preescolar, pero es voluntario a los 6. Pero le preguntaron una vez a una profesora que cómo le enseñaba a leer a los niños. Dijo, qué pena, yo no enseño a leer. Cuando ellos llegan aquí ya saben leer. Entonces se devolvieron a averiguar qué pasaba. Pues desde muy pequeños les leen cuentos, Leen los sientan cuentos en en el familia, regazo. es que es A la medida que mejor van manera. leyendo, van con el índice Solitos señalando. ellos van siguiendo la mirada del adulto, ellos van viendo dónde el adulto señala. Es que, de nuevo, lo que enseña al niño no es el contenido ni el material, lo que enseña al niño es la conexión con el adulto, la Entonces, conexión emocional con el adulto. Sí. mi recomendación es fomenten la lectura desde el disfrutar lecturas maravillosas. Traten de que la lectura, cuando ustedes la hagan frente al niño, háganla de buen ánimo. Para poner un ejemplo, no es lo mismo que cuando yo lea un libro, esté rascándome la cabeza de mal humor, no entiendo esto, ¿qué será? A que yo, Mirando el celular a raticos eso, a ver si me llegó un mensaje o a ver qué pasó en Instagram. Sí. a que yo me vea entregado a la lectura y mostrando una sonrisa de placidez enorme, el niño sabes que lee, dice mi mamá está divertida. Eso debe ser bueno, yo quiero eso para mí. Ese es Ujú, un patrón. Entonces, disfruta. Consejo, todo lo que quieras que el niño adopte como hábito, vívelo tú con alegría. ujú, Si ujú. entras al cuarto y ves que el niño dejó los juguetes regados, no reacciones como el 99% de las mamás que dicen, por Dios, ¿qué es este desorden? ¿En qué mala hora Juega me a puse? recoger, canta recogiendo, disfruta Sí, recogiendo. exacto. Entonces, pero yo hago una propuesta que combino programación neurolingüística. Digo, oh, pero si has estado muy activa jugando con tus juguetes, veo que los organizaste del más pequeño al más grande. Eso es un concepto prematemático. Tú eres un genio, te felicito, vas muy bien. Pero como tú eres muy ordenada, vamos a poner los juguetes en su lugar Ujú, y los ujú. recogen con alegría, porque si no, el niño asocia que orden, malestar para mi mamá. El orden no es bueno, no lo quiero para mí. Sabes que ahí de base hay toda la teoría del vínculo y del apego está de base ahí, porque los niños siempre van a elegir, siempre. O sea, no hay un solo niño que sea la excepción, siempre va a elegir la conexión a la desconexión. Y si nosotros ofrecemos conexión y la conexión se ofrece, como dices tú, desde la alegría y desde el gozo. Por eso es que yo siempre digo, a mí cuando me dicen, ay, pero entonces le voy a cantar cancioncitas cuando esté en la universidad, no, va a llegar un momento que te va a decir, mamá, no seas ridícula, no me cantes, ¿sí? Claro, Pero siempre que puedas ofrecer gozo en el proceso que estés haciendo, es un lugar de conexión y los niños van a hacerlo, ¿sí? Y claro, siempre que por haya supuesto. guerra, los niños van a sentir ansiedad y no van a saber qué hacer. Sí, ¿Sí? sí, sí. Hay que aprender a que ellos adopten esta postura que para Albert Einstein era fundamental. Que consideren que llegaron a un universo amistoso, no a un universo hostil donde nadie les presta cuidado, donde son ignorados. Ujú. Entonces, esa conexión de la que tú hablas con tanto entusiasmo, para mí es fundamental, es que el niño perciba que llegó a un mundo favorable donde todo es bonito, donde todo fluye y no lo rechaza, porque alguna vez hablando con el doctor Bosco especulábamos, ¿y qué tal que sea que cuando el niño llegó vio esto tan feo que dijo yo no entro por allá y se devolvió y a eso se le llama autismo? Y decíamos, bueno, en el campo de la especulación es hasta válido proponerlo, no sabemos, eso como es indeterminado, pero podría ser. Y sabemos que sí hay un rechazo a ir a esas zonas que nos producen mucho miedo, paralizante, ¿no? Mm. Entonces, démosle un entorno bonito, hagámoslo protagónico y participativo, déjalo. Yo le digo a los padres de familia, si el niño empieza a gatear y tienen un jarrón de vidrio allá en la esquina de la Quiten sala, el pues levante el jarrón, jarrón y guárdelo, pero no le prohíba que no guárdelo. vaya por allá.
que no Así es. aprende y que no, no, es que ya va a aprender que los jarrones se rompen y eventualmente no va a gatear y no van a necesitar guardar el jarrón, pero sabes que es entender, a mí me encanta esto que hablas tú de lo natural, pero también el aprendizaje natural se dan los ambientes naturales de los niños. Y yo siento que nosotros en vez de ser, como dicen las profesoras finlandesas, nosotros no enseñamos a comer, nosotros no enseñamos a dormir, nosotros no enseñamos a jugar, nosotros no enseñamos a leer. Nosotros somos generadores de contextos donde el niño de manera natural pueda explorar y desde el gozo y desde la motivación. Somos generadores de contextos. ¿Qué es un contexto adecuado para un gateo? Uno en donde no haya los 20 gatitos de porcelana de la abuelita porque eso se va a romper, ¿sí? O sea, y donde los enchufes estén tapados, los tomacorrientes, donde sea que nos estén escuchando, ¿no? Me encanta esto de volver a lo natural, o sea, al ambiente natural del niño, al aprendizaje natural, porque a veces estamos constantemente en una balanza, dime tú si me equivoco, Jorge Eliezer, esta es una impresión que tengo yo del trabajo que hago con las familias, fluctuamos entre subestimarlos a sobreprotegerlos. Sí, Y sí, sí, después, pasamos. y después les pedimos demasiado para la edad que tienen. Entonces, los pobres Sí. nenes están perdidos es entre un montón de adultos que están pidiendo las cosas de manera equivocada o están generando contextos confusos, ¿no? Sí, así es, tal cual. Y después los acusamos de que no aprovecharon las oportunidades. Ojalá a mí me hubieran dado eso de niño. Y elaboramos una cantidad de discursos que incitan a la culpa, Y a la a vergüenza, juzgarlos. sí, y a la De acuerdo. inadecuación, sí, porque nos Sí, han sí, sí. enseñado a nuestra educación tradicional, enseña desde la vergüenza y desde el castigo, ¿no? Sí. Una herencia ahí cultural bien compleja, hay que rastrear los orígenes, pero sobre todo, somos seres capaces de meditar sobre esas cuestiones culturales y eliminar paradigmas y crear unos nuevos que sí nos favorezcan. Cuando dicen, es que el niño viene sin un manual debajo del brazo, yo digo algo muy, digamos, muy duro. Eso ya es una excusa inválida. Hoy hay información por Por montones. montones. ¿Cuántos libros no se han escrito sobre crianza y la gente simplemente por Sabes que pereza más bien no que el niño consulta? no viene con un manual, es que no nos gusta el espejo que nos pusieron enfrente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces Eh, también es un poquito asumir ese trabajo personal que implica, porque es que yo creo que el trabajo más grande de autoconocimiento es ser papás. O sea, te ponen enfrente todas tus carencias, todas tus limitaciones, todos tus miedos, pero también ahí está tu potencial y está todo lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, en vez de hacer así, abramos los claro. ojos. El niño nos dice lo que necesita todo el tiempo. Sí, pero para no dejar de alguna manera, para no dejar como a los padres solo dando, sino también recibiendo, para que sea esto como un negocio positivo, quiero compartirles una idea. Estudiando psicología, yo me di cuenta que el niño es un gran disolvente para el glutamato y el cortisol si sabemos aterrizar en su mundo. Llegas tú de tu trabajo donde ha habido conflictos, estrés, el presupuesto, que no sé qué, que el cliente devolvió el producto, tantos motivos por los cuales hay que estresarse en esta sociedad tan loca en la que nos metimos. Si te olvidas de todo eso, aterrizas en la edad del niño a su altura y gozas con él el explorar, el que me cuente cómo te sentiste hoy, qué hiciste hoy, qué aprendiste hoy. Y me olvido de todo, en 15 minutos el glutamato y el cortisol se han disuelto y sobreviene una paz y una calma enorme. Entonces no lo hagan porque el niño es el que se va a favorecer, no, tú también te vas a Sí. favorecer de Sabes eso. que hay una palabra clave ahí en lo que acabas de decir y es hoy. Porque cuando tú te puedes sentar en el momento y gozarte la carcajada de tu pelado que está feliz jugando con una tontera, metiendo un espagueti en una botella, porque es que los niños tienen esa capacidad de disfrutar lo simple, ¿sí? Y no estás Mm. yéndote al futuro de tengo que enseñarle algo más pedagógico porque si no después no va a aprender o te vas a tus problemas, es el presente, es hoy, aquí con mi peque, ¿qué está diciéndome mi peque? Porque ellos todo el tiempo nos están comunicando con su conducta, con sus palabras, con sus carcajadas, con sus llantos también, ¿no? Me encanta eso, disolver el cortisol, porque sí, definitivamente no tiene que ser, mira, yo siempre digo cuando trabajo con mis papás, criar siempre es difícil porque es un enorme desafío, una enorme responsabilidad, pero nosotros también tenemos que salir como de estos imaginarios culturales, estos imaginarios de es que es sacrificado y es que así es y uno tiene que sufrir porque así es, mi hijita, y entonces esta imagen de la mamá luchona que sufre y del papá que sufre, ojo.
Sí, es muy difícil y todos tenemos desafíos y todos tenemos malos momentos en la vida, pero la maternidad y la paternidad deberían disfrutarse, ¿sí? Claro, Debería, claro, totalmente. sí, no ser, o Si no, sea, no sí, vamos. hay sacrificios, por supuesto, pero debería ser más, la balanza se debería ir más hacia el otro lado, yo creo. Mira, y si nos detenemos a analizar hasta qué punto es sacrificio, caramba, disolver el glutamato y el cortisol para evitarme una enfermedad, ¿es un sacrificio o es un beneficio? Es un beneficio, es una Eso inversión a largo depende, plazo. eso depende de dónde se mire, ¿no? Hay Sí, gente que tiene, digamos, tanta pobreza que dedica todo su tiempo a producir dinero que después no le va a alcanzar la vida para gastárselo. Pero mientras tanto desperdició el haber vivido. Ahí me alineo mucho con las posturas de el fallecido Pepe Mujica, que hablaba de eso, de exacto, sí. detenerse y disfrutar la vida. ¿Para qué tanto dinero? Y te vas sin Después la plata se queda acá. Mm. Después te esclavizas, como decía la frase de Facundo Cabral, el conquistador después de que obtiene su conquista se vuelve esclavo de aquello que conquistó, cuidándolo, no hay se lo quiten, no hay se lo rayen, no hay se lo... No, Sabes no, no, que hicieron un estudio, mira, mi problema es la memoria de las dos, pero les prometo que les voy a buscar las fuentes. Hicieron un estudio para ver cuáles eran los recuerdos más nucleares que traían los niños ya más grandes de su infancia temprana. Infancia temprana estamos hablando 0 a los 5 años. Y ningún niño reportó un juguete costoso, un Nintendo, una patineta, pero se acordaban de haber ido a la playa, se acordaban del día en que visitaron y se subieron en una barca y la barca se cayó y se voltearon y se murieron de la risa, se acordaron de la primera vez que conocieron una cabra en una granja, ¿sí? Entonces, claro, eso, yo sé que tenemos que trabajar para vivir, pero no podemos dejar de vivir por trabajar. Eso siempre tenemos que estar teniendo en cuenta que nuestros hijos también necesitan nuestra presencia, no solamente nuestro dinero, ¿no? claro. Y ya es hora de empezar a hacer aquello que amamos para no tener que decir, es que tengo que ir a trabajar. Es que me Una gustaría frase que trabajar. usaban mucho, sí, una frase que usaban mucho en el contexto empresarial en el que obviamente yo estudié administración de empresas era que a esas empresas donde la gente le toca ir a trabajar son empresas fracasadas, pero Mm, aquellas donde les encanta ir a trabajar tenían éxito. así es. Es que sea eso. Mire, si aterrizamos, esa sola idea que acabas de mencionar soluciona tantos líos de los seres humanos, el vivir el aquí y ahora. Si ahora Ujú. estás en tu trabajo, trata bien a tus empleados o a tus compañeros de trabajo o a tus subalternos o a tus jefes, trátalos bien. Yo le dije una vez a un señor que es un poco seco, escéptico, le decía yo en una conversación muy personal, íbamos en el auto, le dije, yo tengo una filosofía, es una utopía, pero ¿qué tal que cada mañana cada ser humano se levantara con el firme propósito de ser feliz y de hacer feliz a todo aquel con el que se cruce? ¿No sería esto el paraíso? Y Claro. él que es todo seco me dijo, uff, qué forma de pensar tan bonita, Jorge. Y decir, claro, Lo y lograste sería endulzar. barato, y fácil, y lo tenemos al alcance de la mano. Pero como vivimos es persiguiendo esas quimeras. Mira, al planeta lo tenemos desordenado, desequilibrado por un afán incesante de consumismo para agradar gente que realmente no nos importa. Yo digo que la palabra abundancia hay que cambiarla por suficiencia. No es Sí. fácil que me entienda, madre, este es un perdedor, este no ambiciona No, nada. no, es No, que abundancia es suficiente. el que puede vivir con lo que necesita, porque es que de verdad que estamos acabando este planeta y estamos acabando la familia. Es que mira, de verdad estamos acabando. Sí, yo sé, que siempre tendemos a decir todo tiempo pasado fue mejor. No, no todo tiempo pasado fue mejor, pero sí estamos entrando en unos excesos que estamos viendo los resultados ahora en las generaciones de preadolescentes y adolescentes. Es que estamos viendo el impacto a nivel de salud mental. Nuestros niños de 12 y 13 años no ven futuro en su vida y no tienen ganas de hacer nada. Tú hace 50 años a un niño le preguntabas qué quería hacer Sí, y por lo menos quería ser futbolista, ¿sí? Por lo claro. menos. Se nos acabó Déjame el contarte una tiempo hace historia cortica. rato, Jorge Eliezer. A ver, mira, me Es verdad. encanta. Es que tenemos demasiado para conversar, está demasiado interesante. Pero así, déjanos una perlita para estas familias de pronto que nos están oyendo, una perlita de esperanza, porque yo sé que a veces la gente empieza a oír esto y dice, uy, miércoles lo estoy haciendo mal. No, no, no lo estamos haciendo mal, no teníamos la información. Y una perlita así como para arrancar esa dopamina, como dices tú, empecemos a hacerlo diferente. Bueno, mira, voy a decir algo conciliador. Yo sé que hemos dado palo a las pantallas, pero pueden tener un enfoque positivo. Mira, también a través de Internet yo he aprendido mucho.
Y pero acá depende estamos, del criterio. entregando esto a través Exacto. sí. Entonces, yo les recomiendo que de ahora en adelante vigilen las fuentes y traten de suscribirse a esas fuentes que consideran serias, éticas, fiables, que hacen una difusión de contenido verificado, no a la ligera. No es que el muchacho de 18 años se siente ya súper experto en negocios y induce a la gente a bobadas. No, gente seria. Y ahí empiezas a utilizar sabiamente estos medios en tiempos regulados. No mires tanto, mira Mm. poquito y ponlo en práctica. Y Poquito y además, ponlo en yo también hago práctica. una recomendación aquí, mira más largo, porque no es lo mismo Eso, ver 200 reels de 30 segundos que ver 40 sí, minutos sí, de algo con profundidad, ¿no? sí, de acuerdo, de acuerdo. Están arruinando totalmente tu criterio, tu capacidad de ponerle contexto a la vida, te están sobresaturando tu cerebro y entonces vas a generar atención dispersa y eso no lleva a hacer proyectos que terminen bien. Entonces, ese consejo les doy para que tratemos de, entre todos, construir un orden social distinto que es posible, es voluntad. No te dejes absorber porque cuando te des cuenta y despiertes ya estás atada de pies y manos, atado de pies y manos y ya adictos a las pantallas y al contenido superfluo, no vamos a querer salir porque no creemos que afuera hay algo bonito. Mm, Ese ujú. consejo final. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge Eliezer, qué honor tenerte acá, de verdad. Creo que nos faltaron horas para poder hablar todos los temas que abrimos tan maravillosos, pero te agradezco tu conocimiento. Les recuerdo, vamos a poner todos los datos de Jorge Eliezer en la descripción, su canal de YouTube, su libro, su programa, para que ustedes puedan ir allá y llenarse de conocimiento con profundidad y con calidad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti por invitarme y saludo a todos los que escuchan este podcast. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.